¿Quieres saber cómo tocar la fibra con tus textos? ¿Te gustaría conocer herramientas para gestionar tu emprendimiento? Comienza Toca la Fibra, el canal de YouTube de Gloria Marsé, sobre copywriting ético, emprendimiento consciente y lo que fluya. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Hoy en Toca la Fibra vamos a hablar de estrategia de marca, de naming y de storytelling. Y lo hacemos con Sandra Reyes. Ella es emprendedora de marca y activista del propósito de su empresa, Fogata. Empezamos. Hola Sandra, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. En un momento así muy trepidante, que ya te estaba contando, y contenta, muy contenta, la verdad. Qué bien. Bueno, pues ahora hablaremos enseguida de cómo nos puedes ayudar, ¿no? Desde Fogata, de cómo trabajas, cómo podemos hacerlo contigo en diferentes formatos. Pero antes, si te parece, como hablamos también de emprendimiento, ¿no? Pues me gustaría hablar un poquito, ¿no? De cómo empezaste y qué recuerdas de esos inicios como emprendedora. Bueno, es que yo empecé como a emprender en 2015. O sea, yo antes de Fogata tuve una agencia de branding. Yo vi el percal que había en publicidad, que yo por aquel entonces trabajaba en publicidad, y decía, pues para lo que hay aquí, me lo monto por mi cuenta. Y entonces lié a una amiga de la universidad y Ujú. dijimos, pues nos lo montamos por nuestra cuenta. Y así, así a lo bruto, empezamos a aprender así de forma muy autodidacta sobre branding y ahí nos pegamos todas las leches del mundo, pero lo pasábamos muy bien y bueno, pues las vueltas de la vida hasta ahora que estoy con Fogata yo sola. Y bueno, en este tiempo te puedes imaginar que de haber empezado de forma autodidacta en este ámbito, o sea, al mismo tiempo estaba aprendiendo la profesión y a emprender. Entonces, pues lo que te decía, me vinieron por todos los lados. Y ahora más contenta porque ahora estoy, en ese momento me lo pasaba muy bien, pero es verdad que como negocio pues nos quedaba todavía mucho por aprender y ahora estoy en ese momento ya de, vale, ya me creo que ya sé hacer mi trabajo, ya me creo que ya sé cómo funciona un negocio, aunque queden un montón de cosas por implementar y por ir mejorando, pero ya en el patio de los mayores, podemos decir. Y de todas esas leches, ¿no? Que te pegaste y nos pegamos todos cuando empecemos, ¿no? Con todo lo que sabes ahora, ¿qué crees que hubiera sido lo más importante de ese aprendizaje que si hubieras tenido antes, igual hubiera marcado la diferencia o hubiera hecho que fuera más fácil el inicio? Pues es que siempre que me preguntan esto doy la misma respuesta y me lo sigo preguntando y sigo llegando a la misma. Haber aprendido antes a decir que no, porque al principio, es verdad que al principio también es un momento muy de todo sí, porque necesitas trabajar, necesitas que te conozcan, Mm. pero hay unos límites que son el respeto hacia ti, hacia tu trabajo, hacia tus tiempos. Eso creo que con la perspectiva de ahora habría empezado mucho antes a defenderlo de forma leonina. Porque va contra tu energía, contra tu rentabilidad, contra contra tu reputación y contra todo. O sea, a veces que tú tienes a lo mejor una forma de trabajar y alguien te pide que hagas ahí un poco Frankenstein, que te saltes un poco tu método, y al principio tienes esa cosa de adaptarte a todo lo que te digan y ahora lo veo como un error, eso. Mantenerte en tu sitio me parece ahora muchísimo más importante que lo que me parecía entonces. Total, yo creo que al final es casi inevitable, ¿no? Que al final decimos, bueno, queremos decir que sí a todo por aprender, por facturar, pero como dices, no, luego al final pues te pasa factura. Sí. Sandra, fue en 2019. Ay, perdón, dime. Dime, dime. No, eso que desde que en 2019, ¿no? Ya fundaste Fogata. 2018, yo creo que era 2018, finales Vale. de 2018, creo recordar. Sí, yo creo que fue finales del 18. Lo que pasa que en el medio hubo ahí un pequeño impasse, me surgió una oportunidad que en un momento muy raro, porque yo estaba a punto de parir Fogata y entonces me llamaron de una agencia. Bueno, me llamaron. Fue un poco ahí. Yo mandé currículum no sé cuándo, pero en un momento así de cuando mi socia se fue y Ujú. entonces yo me quedé ahí un poco en plan, ¿qué hago? Entonces en ese momento de mientras pienso qué hago, voy a mandar currículum. Pero al mismo tiempo ya estaba urdiendo lo que iba a ser Fogata. Y entonces
en este que sí que no, pues eso, me surgió la oportunidad de trabajar en una agencia de las más grandes que hay a nivel nacional e internacional, que yo Ujú. decía, madre mía, no me apetece nada, pero si la Sandra de hace 10 años le dicen que le van a llamar de aquí, vamos, se hubiera cortado un brazo para entrar. Entonces, entré ahí, pero nada, fueron unos meses y volví a lo mío, porque la cabra tira al monte. ¿Porque viste que ese no era el camino o porque tenías muy claro que querías ya dirigir tu empresa y... Es que es un poco, o sea, cuando ya has trabajado por tu cuenta, por lo menos a mí, que lo de trabajar por mi cuenta va tan unido a mis valores y a mis prioridades y a mi forma de ser, es muy difícil, o por lo menos en ciertos términos. Yo creo que ahora hay empresas que te permiten un poco más esa sensación de libertad de hacer las cosas más a tu manera, pero no estaba siendo el caso y me costó un poco adaptarme y teniendo mi proyecto ahí fuera, pues me fue un poco complicado y decidí apostar por Fogata. Y estoy feliz de haberlo hecho, la verdad. Además te diré que es que dije que me iba y a las 2 semanas nos confinaron, o sea, imagínate. Qué locura y todo, madre Sí, mía. sí. ¿Cómo llegaste al nombre de Fogata? Pues fue, mira, yo normalmente para hacer un proceso de naming me suele llevar a lo mejor un mes para los clientes, Ujú. pero para llegar a Fogata fueron 8 o 9 meses. Y es que para uno mismo es súper difícil. O sea, toda la gente que hace marketing, diseño, publicidad, branding, lo saben que cuando esto lo haces para ti mismo es dificilísimo. Y porque esa visión externa ayuda mucho. Entonces, ¿cómo llegué ahí? Pues es que fue un proceso súper bonito y como muy intuitivo. Yo sabía lo que quería transmitir, sabía lo que quería provocar, sabía el propósito que quería perseguir y se me fueron como uniendo ideas en la cabeza y iba bebiendo de las referencias que yo tenía en la mente de lo que quería transmitir y no sé cómo dije, voy a leer este libro que no sé ni cómo lo encontré. Te lo juro, me encantaría volver a ese momento para decir, ¿qué pasó en tu cabeza para llegar a este libro? Y es un libro sobre el que tengo ahí, el arte del fuego. El arte del fuego se llama. Son formas antiguas y modernas de hacer fuego. Y entonces yo empecé a leer y dije, jolín, pero si es que todo esto es mi concepto. El fuego se hace en todas partes del mundo y desde que el mundo es mundo y es el lugar alrededor del cual se une la comunidad. Es lo que nos permitió cocinar los alimentos. Es lo que permitió en buena parte un desarrollo muy positivo. Reúne, inspira, es creación, es creatividad, em, es ser consciente de tu poder, es reconfortante, es que tiene tantas connotaciones que yo decía, es esto, es esto, es esto, y ya de fuego a fogata fue algo instantáneo. O sea, yo pensando en el fuego, pues ¿Mm? de repente me vino como que la palabra fogata tenía una sonoridad súper contundente, que se entendía súper bien. eh, y fogata no es lo mismo que fuego, porque la fogata es algo, te reúnes alrededor de una fogata. Entonces fue, pues eso, un proceso muy bonito. Es que el proceso de naming en general es muy bonito. Difícil, pero bonito. La verdad es que yo creo que es de las cosas más difíciles que hay, ¿eh? El dar con ese concepto. Y los clientes te pedirán, ¿no? Algo así, ¿no? Imagino en plan de, quiero un concepto tan potente como el tuyo, ¿no? Porque lo tienes tan bien trabajado que imagino que te pedirán que trabajes algo así con ellos. Me pasa mucho. Y claro, yo siempre les digo, es que para llegar a un concepto así, Mm. antes hay que hacer cositas. O sea, esto viene de la nada. Claro, es que esto es lo que mucha gente dice cuando emprende un proyecto, ¿no? O un negocio. Pues nos tomamos unos vinos y sacamos el nombre. Y claro, es que un nombre tiene muchas aristas que sí, legales, estratégicas, creativas, lingüísticas, culturales. Mm. Tiene muchísimos aspectos que hay que tener en cuenta y para llegar a ese concepto tienes que pasar por una estrategia.
por una estrategia de marca, que es el gran desconocido, yo creo, de las marcas y de los negocios, la estrategia de marca. Una vez que tú pasas por esa estrategia de marca y dedicas el tiempo a, a definir muy bien cuál es el propósito, cuáles son los valores, y no a una lista de la compra de calidad, no sé cuánto. No, por favor, unos valores en condiciones bien formulados. El posicionamiento, cuando defines muy, muy bien tu personalidad, cuando defines qué relación vas a establecer con tus públicos y sobre todo cuando te atreves a mirar dentro, porque mi proceso va mucho más hacia adentro que hacia afuera. Mm. Tampoco me gusta mirar mucho lo que hace la competencia, o sea, lo justo para no repetirnos, pero ya está, pongo más energía en mirar dentro. Cuando haces eso, cuando plasmas todo eso en un mapa mental y empiezas a atar cabos, como si estuvieras en el FBI, van saliendo cosas. Y entonces tú vas tirando de hilos, algunos eran vías muertas, otros eran de repente empezarás a saltar de un concepto a otro y es un camino a veces bastante tortuoso, pero cuando llegas al final llegas a un concepto muy potente y muy enraizado en el interior, que es lo que más me interesa. Y llegas sobre todo a un nombre que, más allá de lo que te suelen decir, ¿no? Tú cuando buscas ¿qué tiene que tener un nombre? ¿Cómo poner un nombre a mi empresa? Te Ujú. dicen, fácil de escribir, que sea corto, que sea no sé qué, que sea no sé cuánto. La realidad es que cuando tú te pones a escribir nombres e intentas y haces esa pequeña búsqueda para ver si a alguien se le ha ocurrido antes y si se puede registrar, sobre todo, Importante. Ujú. claro, te empiezas a pegar leches y empiezas a ver que eso tan brillante que se te acaba de ocurrir, se le ha ocurrido a un porrón de gente antes que a ti. Entonces, por eso hay que ser un poquito, hay que ir más a lo profundo. Para mí lo verdaderamente importante de un nombre es que introduzca un relato de marca potente y auténtico y que sea verdadero para ti. Y eso solo lo puedes hacer si has pasado antes por el proceso de estrategia. Es que no hay otra manera. ¿Y por qué crees que la estrategia de marca es desconocida, como dices? Pues te diré que es que yo misma que me dedicaba al ámbito de la publicidad no sabía Ujú. lo que era una estrategia de marca. Hasta que yo me empecé a introducir en el mundo del branding y me introduje en el mundo del branding porque yo decía, estoy harta de la publicidad. O sea, estoy harta de campañas para ayer, estoy harta de clientes que llegan para pedir una campaña de vuelta al cole en agosto. No podía más. Y yo dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Con creatividad, con la empatía, con esto se me da bien luego traducir la esencia de se me da bien captar la esencia de la gente y luego traducirla en palabras, en conceptos. ¿Qué hago con todo esto? Y dije, branding. Pero no tenía ni idea. Fui aprendiendo sobre la marcha, haciendo, leyendo y trabajando. Y yo no sabía, hasta un tiempo después, yo no sabía, o sea, yo lo hacía de forma intuitiva, Ujú. esos pasos de para qué haces lo que haces, de cuáles son los valores, la personalidad y tal, pero yo no sabía ni siquiera que eso se llamaba estrategia de marca. Ya. Creo que la divulgación que se hace también, por eso escribí mi libro Marcas Incendiarias, porque ahora sí que hay más, pero Mm. hasta hace no tantos años no había tanta divulgación de lo que es de lo que es el branding. Se hablaba mucho de marketing, de publicidad, era la época dorada de la publicidad y por eso yo estudié publicidad también, pero no se hablaba tanto de branding. Yo creo que es algo, no es nuevo, pero para el público más general o para por lo menos la gente que emprende un negocio, es algo que se conoce desde hace relativamente poco. Se sigue pensando que la marca es un logo y un nombre y ya está, ¿no? Y es todo ese universo diegético, ¿no? Que va también ahí. Total, yo sí que es verdad que hace, no sé, 3 años o así que noto que ya no hay que luchar tanto en ese sentido, que ya la gente viene un poco más sabiendo por lo menos pinceladas. Han oído hablar del propósito, han oído hablar de los valores, ya pues a lo mejor tienen referentes que hay muy buenos referentes en marca personal, que también yo creo que se conoce más la marca personal que lo que es la estrategia de marca como tal, aunque están muy entrelazadas. Y por ahí, sobre todo la gente que está más metida en el mundo del emprendimiento, lo conoce más, pero yo me encuentro personas al frente de departamentos de marketing de empresas medianas Ujú. que no saben lo que es una estrategia de marca.
Porque, ¿en qué punto están cuando llegan a ti? Pues mira, hay muchas que si ya son de cierto tamaño, son empresas que llevan ya décadas funcionando y funcionando muy bien, pero se dan cuenta de que para seguir adelante con el mismo brío y el mismo ímpetu necesitan revisar cosas, que ya a lo mejor han llegado hasta aquí en un mundo en el que no importaba tanto, con unas comillas muy grandes, lo que comunicaban en cuanto a marca, porque les valía con esa labor comercial más de calle y con hacer bien su trabajo, y ahora pues ven que les cuesta más en esta era en la que es tan importante la comunicación y lo que transmites, pues ven que van un poco cojos de eso y que hace falta revisar los pilares. Son las marcas más medianas. ¿También te llegan en emprendedoras? Muchas, muchas. O sea, yo he trabajado desde emprendedores, desde negocios unipersonales hasta multinacionales y es lo que me encanta porque es como más variado y más divertido así, ¿no? Y te diré, mira, justo ayer estaba hablando de esto. Em, Te diré que hay emprendedoras que están ahí, pues ya sabes, Juan Palomo, me lo guiso, me lo como, tengo que aprender de todo, de finanzas, de Mm, contabilidad, de procesos, de marketing, de Instagram, de no sé qué, y saben más que personas que están al frente de departamentos de marketing de empresas con 100 o 200 personas. seguramente. Y no me lo explico. A lo mejor porque cuando fuera hace frío, pues te pones más las pilas, ¿no? Puede ser. Sí. Al principio te das cuenta, ¿no? De que igual emprendes, ¿no? O sea, parecía que era muy fácil emprender o han vendido eso en los últimos años y cuando empiezas a ver todo lo que has de aprender más allá de simplemente hacer mi trabajo, ¿no? Lo que te estuve y no tienes igual esa inversión porque has emprendido sin hacer números y no puedes invertir, pues al final te toca a ti, ¿no? Invertir tu tiempo e intentar formarte hasta que puedas empezar a delegar. En los departamentos de marketing, como el marketing es tan amplio y hay veces que se carga todo lo que es marketing en los hombros de una persona, pues claro, se les escapan cosas por fuerza. Mm, Porque tienen que estar pendientes pues, de todas las P's del mundo, del precio de la distribución, de no sé qué, no sé cuánto, y el branding, pues claro, es que el branding es un mundo tan amplio ya por sí solo que, pues, pues sí, hay veces que muchas veces se les escapa. mm. Y sí, y lo que decías es que es totalmente, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Cuando emprendes, al final, hay veces que es como, me echo un poco de menos en el sentido de pues estar siempre escribiendo, creando nombres, estrategias y tal, porque tengo que dedicar, pues eso, a lo mejor un tercio de mi tiempo, si no más, Mm. a otras cosas, a lo que es el negocio, a hacer números, a pensar, a promocionar, en fin, a networking, no sé, a pasar presupuestos, a un montón de cosas, mucho más allá de lo que es pues la profesión que te gusta y por lo que te lanzas a emprender. Y esa emprendedora que llega a ti lleva ya un tiempo recorrido y es un especial momento de rebranding, de ver que falla algo, quiere mejorar, o ya cada vez están más en un nivel iniciático que se dan cuenta de la importancia de empezar a hacerlo bien desde el principio. Yo creo que son las menos las personas que me llegan de nuevas. De hecho, yo tuve una época que me venían muchas startups Ujú, y te diré que también las startups son muy chulas, molan mucho, hay una energía chulísima. Además suelen tener medios, porque ahí suele haber gente detrás poniendo dinero y tal, mm, pero luego es que prosperen, hay menos, entonces luego da mucha pena haber trabajado en la marca y tal, y luego decir, ¿dónde están? Ya no están. Y cuando te viene gente pues que ya ha rodado, aunque sea un mínimo, para por lo menos haber llegado a ese punto porque una cosa es lo que tenemos en la cabeza y otra cosa es lo que nos encontramos luego en la calle. Y cuando por lo menos han pasado ya esa barrera de, vale, ya sé lo que hay en la calle, ahora me voy a poner con mi marca, yo creo que es más productivo que, que hacerlo de cero. Porque de cero, a ver, cuanto más azúcar, más dulce. Si tú ya mm, desde cero tienes tu estrategia de marca,
tu nombre, tu identidad visual divina y súper bien construida de forma estratégica y todo, fantástico, te ayudará a despegar más rápido. Pero corres el riesgo, y fíjate que me lanzo piedras sobre mi tejado porque a mí lo que me encantaría es que todo el mundo desde cero hiciera eso, ¿vale? Pero creo que se corre el riesgo de que luego, muy poco tiempo después, tengas que revisarlo todo porque lo que te has encontrado no es lo que tú te imaginabas. Total. Porque al final, con los textos al final es igual a la web, ¿no? Como te vienen y no han validado el producto antes, pasa eso que a veces trabajas toda la web y luego nunca llega a la luz, porque luego se dan cuenta de que han de hacer cambios, incluso a veces hasta el mismo buyer persona no es el que realmente les puede funcionar. Y bueno, es una pena, pero no lo sé, si es que sales lanzando en pensar, emprendo significa web lo primero, o sea, y voy apañándome como puedo, en lugar de primero testeo, ¿no? Y veo por dónde puedo empezar. Claro, es que luego acaban saliendo unos Frankensteins de, bueno, tengo esto que no me servía, pero no lo voy a cambiar todo, voy retocando y sí, pero es que es un poco pescadilla que se muerde la cola, porque dices, es que si no tengo mi marca en condiciones y mis textos en condiciones, ¿quién va a confiar en mí? Es un poco, es una rueda mm, que tienes que pensar muy bien dónde romperla. Mm. Dices que más o menos cuando trabajas con los clientes suele ser un mes lo que tardas más o menos. ¿Cómo trabajas con ellos? Cuéntanos un poco el proceso. Te decía, un mes estábamos hablando de naming, Ujú, pero antes de eso pasamos por el proceso de estrategia de marca. Si ya lo traen, a lo mejor ya han trabajado la estrategia de marca con otra persona, en cuyo ujú, caso es fenomenal. Pero el primer paso siempre es la estrategia de marca, que también suele ser más o menos un mes. También depende del tamaño de la empresa, porque ujú, hay veces que, por ejemplo, en este caso de empresas pues medianas o grandes, pues siempre se trata de implicar a personas de los distintos departamentos, entonces hacen unos workshops, hacen unas dinámicas para recoger un poco información e impresiones de todos los departamentos y tal. Pero el proceso, yo siempre sigo el proceso más o menos igual, salvo que vea que requiere ujú. algo diferente. Em, Siempre la primera parte es reunirnos y hacer, me cuentas, yo pregunto, me vuelves y según vayan, por donde vayan los derroteros, yo repregunto y ya está. Y es una reunión pues bastante informal en el sentido de que no hay un guión. Yo Mm, pregunto todo lo que me salga y tal. Después suelo entregar un cuestionario que lleva una parte más de aspectos del negocio, que es muy interesante porque hay veces que les hago preguntas en las que no se hayan para pensar y que son importantes, con lo cual también les sirve para cerrar aspectos ahí que quedan un poco sueltos. Y también hay algún test de personalidad, eh, que es la técnica que se conoce como el retrato chino, que ujú, es pues estas preguntas tipo si la marca fuera una película, ¿cuál sería? Si fuera un animal, si fuera algo de comer, etcétera. ujú. Y ahí hago como 15 o 20 preguntas y es un ejercicio muy chulo porque cuando hago un mood board con imágenes de estas respuestas, es que es como si conocieras a una persona de toda la vida, que de repente sabes la música que le gusta, cómo viste, lo que come, qué hacer, qué hobbies tiene. Y para definir la personalidad es un ejercicio que me gusta mucho. Una vez que tengo toda esta información y también les abro la puerta a que me manden información que consideren que pueda ser relevante, pues yo que sé, presentaciones, un documento de estrategia del negocio, en fin, cualquier investigación que hayan hecho, pues una vez que tengo toda esa información, la analizo toda y empiezo a hacer un mapa mental. Y con ese mapa mental yo ordeno la información, que es lo que más me agradecen, que ordene todo, y a partir de ahí redacto la estrategia. Yo tengo una metodología propia de estrategia de marca, que es la Brand Bonfire, que es la que explico en el libro, porque me di cuenta de que muchas veces las estrategias, por muchos miles de euros que pagaran las empresas, muchas veces se quedaban en un cajón y porque luego se quedaban como, ¿y esto cómo se come? ¿Y esto ahora para qué? ¿Esto qué son los textos de la web? ¿Esto qué? O no, a ver, estas son las bases, son las bases de la marca.
cualquier cosa que vayas a hacer, desde identidad visual, de identidad verbal, de identidad como si es olfativa, como si es, o sea, todos los puntos de contacto que vaya a tener tu marca por cualquiera de los sentidos con tus públicos, tanto internos como externos, debería beber de la estrategia de marca. Es una base. Entonces, a ver, yo lo redacto ya con cariño para que los puedas usar los textos tal cual, pero sobre todo es eso, es una base. Y pues eso, te decía que desarrollé esta metodología para intentar ser muy didáctica y añadir los elementos necesarios para que esa estrategia no se quedara en un cajón. Entonces, los elementos, que también por eso el nombre de Fogata que me preguntabas antes, los elementos de esta estrategia tienen en cuenta que prender una marca es como prender una fogata. Entonces, los elementos son los mismos. La chispa es el propósito, el oxígeno que necesitas para que se avive es el amor y la pasión que pones en el negocio. Después tienes la leña y la yesca, que son lo que da estructura a la fogata, que son los valores, la personalidad y el posicionamiento de la marca. Y a partir de ahí, pues la tribu que se reúne alrededor, las historias que se van a contar alrededor de esa fogata, la marca como elemento multisensorial, porque el fuego te calienta, te ilumina, te llega por todos los sentidos, y la marca también llega por todos los sentidos, y en última instancia el impacto que crea esa marca, que no es lo mismo que el propósito, porque el propósito es una intención y el impacto es un resultado. Y ahí, en el cierre de todo eso, está en la intersección, digamos, en el centro de la fogata está lo que es la idea de marca, la esencia de la marca. Y ese es el concepto creativo, digamos, que es lo que va a dar pie a todo lo que se haga después. Hasta ahí es un trabajo de ordenar, analizar y expresar y poner, pues eso, negro sobre blanco lo que hay. Es un proceso más de extraer y de clarificar que un proceso creativo. La creatividad empieza en la formulación de la idea de marca, y a partir de ahí, pues es cuando viene la creatividad para crear un relato de marca, a partir del relato de marca crear ese nombre y todo lo que viene después. Es un proceso muy bonito porque cuando terminamos me suelen decir, es que parece que lo he escrito yo, pero yo no habría podido escribirlo, porque es precisamente eso, ordenar un batiburrillo que suele haber en las cabezas de los emprendedores o en las empresas, porque la información está muy, pues eso, muy dispersa, y al final es eso, ordenarlo, redactarlo, que para eso soy copy también, y ya está. Entonces es un proceso muy mágico porque con eso tan sencillo, que no es sencillo, pues de repente tienen una base, tienen escrito qué hacemos, para qué lo hacemos, para quién lo hacemos, cómo lo hacemos, en qué creemos. ¿Y te cuesta, por ejemplo, con esas preguntas de, pues, imagina que tu marca es un personaje o que cómo leería? ¿Te cuesta que piensen las respuestas como las de la marca y no como lo que a mí me gusta? A veces sí, O sea, no que tengas que explicarles un poco, vale, eres marca personal, pero ¿cómo vas a posicionarte en el mercado, no? a veces sí. O sea, yo siempre antes del test pongo un parrafito explicándolo. Oye, piensa con la marca en la cabeza, responde sin pensar mucho, porque es un ejercicio que lo ideal es hacerlo sin pensar mucho, así como en espontáneo, pero siempre con la marca que es objeto de, de estudio en la cabeza, y separando lo que, bueno, me han puesto cada cosa, o sea, Me imagino. de verdad, me han puesto cada cosa en el test que he tenido que decir, oye, mira, esto me imagino que es gusto personal, pero no tiene que ver. Y sobre todo, a ver, en el caso de los emprendedores, es tiene su parte de cómo separas la persona de la Claro. marca, no puedes. Entonces va muy interrelacionado. Entonces suele coincidir bastante lo que es el gusto personal con lo que es la marca, pero yo, por ejemplo, en mi coche puedo escuchar de todo, de todo, de todo, pero no quiero que se asocie cualquier tipo de canción a mi marca. Entonces hay que hacer ese ejercicio. Y en las empresas que son más grandes y se implican más personas en este proceso, siempre digo que sean muy cuidadosos desde el departamento que esté liderando este proceso con quién entra a formar parte,
que sea gente con ese espíritu de colaborar, de ayudar, de contribuir y que tengan esa mente abierta y que se les explique mínimamente para qué es esto y que se aseguren de que no es gusto personal, sino que están... y que tampoco conteste mucha gente. O sea, más de 5 o 6 personas contestando esto en una empresa me parece una locura. Pero hay veces que puede ser... A veces yo les doy las dos opciones, que les doy el cuestionario y que me lo respondan las 5 o 6 personas, cada uno por su cuenta, Ujú, o que lo pongan en común tomándose un café, que también es una ujú. cosa divertida, y que lo consensúen y salen cosas, claro, en esa discusión para consensuar las respuestas salen conceptos muy interesantes. Pues es que yo creo que es un león porque no sé qué, pero ¿cómo va a ser un león? Pero si tal, tal. Entonces ahí salen conceptos también muy, muy interesantes que ayudan mucho a definir la personalidad. Mm. ¿Crees que si eres una marca personal tienes que escribir como hablas? ¿O que has de crearte un mínimo personaje, por eso que decimos de separarte un pelín y tener una coherencia, vale, quiero presentarme al mundo de esta forma? Hay quien te dice, no, vístete como quieres que se te vea, no como tú eres, esta personalidad es sexy, esta no es sexy, es potente. En el caso de los emprendedores, yo abogo mucho por escribir como hablas. Porque, a ver, siempre y cuando sea dentro de uno, ¿no? Sí. Sabemos, ¿no? Pues tampoco, si dices muchos tacos, pues yo qué sé, igual hay que reducirlos un poco por lo menos. Yo soy muy de escribir como hablas porque eh, como se funde tanto contigo, porque ocupa tanto espacio y tanta energía en tu vida, si tienes que disociarte, me parece durísimo. Es como estar impostando todo el rato algo que no eres y eso creo que drena mucho la Mm, energía y te quita mucha sensación, bueno, sensación no, te quita mucha libertad. Y eso sí que me llegan muchas personas que me dicen, es que llevo sin publicar, tampoco, yo no soy experta en redes sociales, em, pero es otro de los puntos de contacto de la marca, entonces es importante mm, que hablemos de ello. Llevo sin publicar no sé cuánto tiempo porque es que no me identifico con cómo está siendo mi marca últimamente, porque a lo mejor yo he evolucionado hacia un lado y mi marca se ha quedado ahí estancada, entonces como no me siento reflejada, no me dan ganas de expresarme, de contar cosas o de contar mis últimos trabajos o lo que me pasa por la cabeza, y eso no puede ser. Eso no puede ser. La marca tiene que ser un lugar en el que nos podamos mover con total libertad y que bajo ningún concepto nos esté comprimiendo, porque no está para eso. Está para ser un trampolín y no un corsé. importante. Sandra, hablabas de todos esos elementos, ¿no? que trabajas, que los tienes también en la portada del libro, los tenemos ahí puestos, ¿no? Que además es un libro que es súper práctico, lo tengo por todas partes marcado, subrayado. Cuéntanos un poquito qué te ha aportado a ti el hacerlo. Escribir el libro, Mm, pues fue una pasada. Fue una pasada. Además que lo decidí así un día como... iba por la calle dando un paseo y, y iba escuchando un podcast de emprendimiento y me puse un episodio a voleo. Y justo hablaban de escribir tu libro y dije, "Ah, pues escribo mi libro". Nunca se me, nunca se me había pasado por la cabeza que tú pudieras escribir tu libro así sin tener que convencer a ninguna editorial, ¿sabes? Y entonces me abrió un mundo y dije, pues escribo mi libro. ¿Y de qué lo escribo? Estuve dando muchas vueltas sobre qué escribirlo, porque como tengo la parte de estrategia de marca, pero también la parte de identidad verbal, sobre todo de naming y brand storytelling, estuve dando muchas vueltas y al final lo metí todo. Y al final es un libro como triple, porque hablo de las tres cosas. Y, mm, ¿Y qué me aportó? Pues en primer lugar, esta cosa de si he podido escribir un libro, porque es difícil, o sea, sobre todo tener la constancia, llegar hasta el final, tiene muchísimo mérito, la verdad. Y entonces, en primer lugar, es esta cosa de, luego cuando te vienen pues circunstancias o proyectos que antes no te hubieras visto capaz, pues dices, pues si escribí el libro, pues, pues claro que sí. Entonces esa parte primero de reafirmación. Luego es muy bonito que como en el día a día no tienes a lo mejor ese tiempo o ese espacio para profundizar en lo que te gusta, ujú. pues
es algo que vas dejando, pero al escribir el libro, claro, pues no vas a escribir cualquier cosa, que eso ya, el que tienes ahí ya se va a quedar en tu casa, entonces ya no lo puedo retocar, no lo puedo corregir. Entonces, por eso, pues te tomas más el tiempo de investigar, de contrastar, de elaborar más las ideas que propones, y entonces ese ejercicio de reflexión y de investigación también me gustó mucho, ¿no? Es de profundizar en esta profesión que me gusta tanto y a nivel de autoridad me ha aportado muchísimo, porque yo soy la misma persona que antes de escribir el libro, pero sí que es verdad que la percepción es otra. A nivel de marca personal, que tanto se habla de marca personal, me parece una herramienta potentísima y me acerca a las personas de una forma muy diferente, mucho más íntima, me permite hacer llegar mi metodología a muchas más personas. Yo cuando lo escribí yo decía, bueno, hay personas que a lo mejor no pueden pagar una consultoría uno a uno, sobre todo si están empezando, pues por lo menos que tengan, yo poder explicarles mi proceso, que lo explico tal cual como lo hago todo, desde la estrategia hasta la parte de naming, Súper eh, completo. para que por lo menos lo puedan hacer con cierta garantía, ¿no? De, obviamente no va a ser nunca como si te lo hace alguien que se dedica a eso, pero por lo menos que tengas unas bases y unas herramientas para hacerlo bien. ¿Y tuviste algún momento de decir, de atascarte o decir, dónde me he metido, qué jaleo, el Pues típico síndrome de impostora o no? ¿O fue ponerte y fluir? no, porque tomé la sabia decisión de unirme a una mentoría con Guiomar de Cool Books y entonces pues ella nos iba poniendo, además era un proceso grupal, y entonces ella nos iba a ir dando una estructura, nos va haciéndonos pues unos ejercicios para que tú fueras ahí poniendo un poquito de orden, para que fuera un libro también con ese enfoque estratégico para aportar también a tu negocio. Y no, además también me pasó una cosa, que es que no tenía mucho tiempo de procrastinar porque empezó en enero la mentoría y más, o sea, con semanas de diferencia, con 2 o 3 semanas de diferencia, me enteré de que estaba embarazada. Entonces, como, claro, tenía el deadline de la fecha Pues probable de sí. parto, era unas semanas antes, era mi deadline, porque yo decía, como no entregué el manuscrito antes, ya no lo hago. Menos mal que lo hice porque no lo había hecho ni de broma. Así que por eso no tuve tiempo de entretenerme ni de procrastinar, que yo soy muy procrastinadora. Entonces, podemos trabajar contigo con el libro, sesiones 1 a 1. Sí, ¿Qué tienes por ahí con que podamos? por supuesto. O sea, mira, vengo a esta entrevista habiendo puesto nombre a las distintas formas de trabajar conmigo. Venga, va. La vía llanero solitario, que es tú con el libro vas siguiendo el proceso, que es el mismo que seguiría yo, y tienes la opción de contratar una sesión brainstorming conmigo, que estamos ahí 2 horas, yo a tu disposición para lo que necesites, para pues, lo que te ha ido surgiendo mientras trabajabas tanto la estrategia como la identidad verbal, pues lo que necesites. Luego está la opción. Ay, ¿qué hago? ¿Cuándo va a salir esto? Para hacer si hago spoiler. ¿Cuándo quieres que salga? Porque quiero que me cuentes lo nuevo que vas a Vale, a ver, escribir. la semana que viene Ujú, va a salir en preventa para ujú. los de la lista prioritaria y la semana siguiente ya es el lanzamiento de La Caravana, que es la caravana. Está Llanero Solitario, luego está La Caravana, que vamos todos juntitos Vale. hacia la Brand Bonfire, que es un programa grupal para recorrer este proceso de estrategia de marca con esta metodología que te estaba contando y con la fuerza del grupo, que eso siempre da mucha energía y además el compartir con personas que están en tu onda y en tu momento y con mi acompañamiento. Semana a semana vamos cumpliendo etapas de lo que te he contado antes, de cómo es el proceso, con mi acompañamiento individualizado. Y entonces esa sería la segunda vía, la caravana. Y dura 9 semanas y media, como Kim Basinger. Y luego la tercera vía es pues el Brand Bonfire Tipi, que es tú te vienes al Tipi conmigo, me cuentas tu cosa y ya trabajo yo. Que es la parte. Presencial. No es presencial, es que simplemente pues, para expresar esto de que
pues que es un proceso individual, que tú me cuentas, me das todos los inputs de la información que necesito para trabajar en la estrategia y trabajo yo por ti. En las otras dos, Llanero Solitario y La Caravana, trabajas tú, yo te acompaño. Y en el Tipi tú vienes, me cuentas y ya te enciendo yo la fogata. Como vamos a hacer la entrevista, vamos a publicarla después de que hayas lanzado el anuncio, ¿vale? De la caravana. Pero además creo que vas a darle mucha importancia al propósito. Me parece muy chulo. Cuéntanos un poquito más de eso que habrás presentado hace un par de días cuando salga la entrevista. Pues sobre la caravana. Ujú. Pues sí, es lo que te decía, pues lo estoy planteando como un viaje hacia la brand bonfire que todos queremos, hacia esa fogata de marca, hacia esa estrategia. Y pues vamos recorriendo todas las etapas de la metodología que te he contado antes, pero pues eso, acompañados tanto por mí como por los compañeros. Pues primero esa etapa de investigación, pero sobre todo de autoconocimiento. Después vamos ordenando toda esa información en ese mapa mental, que es muy chulo hacerlo y muy estratégico. Después vamos poco a poco pues completando esos elementos de la estrategia de marca y pues la estructura que tiene es semana a semana vas viendo un contenido grabado. Además estoy montando con Mónica Durán una escuela chulísima online para que esté todo ahí. Contenido grabado para ver a tu ritmo todos los conceptos que vas a tener que trabajar durante la semana y habrá sesiones en directo para compartir con el grupo, para avanzar, para dudas, para lo que vaya necesitando y lo que vaya pidiendo el grupo. Y al final del todo, quien quiera tendrá la posibilidad de tener esa sesión brainstorming conmigo para cerrar, para afinar cositas. Y también me parece importante, habrá una clase al final de cómo acciono esto ahora. ¿Vale? Para que no se queden con la sensación de, vale, tengo una estrategia divina, ¿ahora qué hago con este documento que tengo? Qué guay. Además, eso, que das mucha importancia a lo que decíamos al autoconocimiento, al Sí, propósito, sí. a toda esa parte, la parte externa está bien, ¿no? Vale, hay que analizar un poquito la competencia y ver dónde estamos, pero toda esa parte previa. Es que el propósito me parece que lo mueve todo, lo mueve todo. Y los valores. Los valores muchas veces se definen, la mayoría de las veces, ¿eh? Yo voy a empresas ya que digo, o sea, empresas ya que tienen cierta estructura y cierto tamaño y tienen una lista de valores que digo, es que ni siquiera son valores, es que son en realidad atributos de personalidad. O sea, la flexibilidad, así porque sí, no me parece que sea un valor, así formulado por lo menos, no me parece que sea un valor. Flexible es un atributo. Pero cómo formular los valores tiene que tener ese componente de fuego, de que la gente se te pueda unir, de que la gente lea un manifiesto tuyo y diga, voy contigo donde haga falta. Me uno contigo porque creo en lo que tú crees. Me uno porque veo, y con el propósito también, ¿vale? Propósito y valores, cuando los expresamos, damos la posibilidad a las personas de que vean qué mundo queremos y que digan, yo quiero ese mundo que quieres tú, me uno, compro lo que tú me estás vendiendo y no el de la competencia, creo en lo que estás haciendo, porque lo que nos interesa es que se nos una gente, y esto no lo digo yo, lo dice Simon Sinek, que es mi muso en asuntos de branding, que el objetivo no es vender cosas a cualquiera que quiera lo que tú quieres. El objetivo es vender a la gente que cree lo que tú crees. Los clientes que te llegan en esa onda no tienen nada que ver. Este libro y el círculo dorado, ¿no? Del que siempre habla, Sí, sí, súper poderoso para atraer a la gente a la que tú quieres realmente trabajar, ¿no? Lo que tú dices al principio, a quién he de decirle que no y a quién quiero que venga, ¿no? Y trabajar a gusto y por qué. sí. En el libro menciono a Simon Sinek más veces de las que me gustaría reconocer. Bueno, Es que es pues, verdad, es que es muy sabio. Todo lo que dice me parece súper certero y sobre todo muy inspirador. mm. Y ya para ir acabando, Sandra, ¿en la caravana va a ser para emprendedoras o para qué público va a ser? Pues hay un poco ahí o sea, está abierto a tanto emprendedoras como emprendedores. Ujú. También
creo que es muy interesante para profesionales del branding, para diseñadores, por ejemplo, que hay veces que, por ejemplo, esto me lo decía Andrea Poros, que me ha diseñado esta nueva identidad visual, que es una pasada. Me decía, es que claro, cuando partimos de la estrategia, lo que se crea aquí es otra cosa. Cuando partimos de una estrategia de marca bien elaborada, Ya. el trabajo de identidad visual es otro nivel. Entonces, también es muy interesante lo veo para personas que se dedican a la identidad visual, para personas que se dedican al copy, para personas que, en general, que tengan marcas entre manos, ya sean suyas o sean de sus clientes. Y incluso me han llegado a decir personas que estaban en la beta pero yo no lo veo tanto, siendo sincera. Por lo ¿Mm? menos en esta etapa, a lo mejor va evolucionando y voy haciendo para que tenga cabida más personas. Me decían, es que incluso aunque trabajes por tu cuenta y quieras potenciar tu marca personal, también lo ven. Yo me circunscribiría más a, pues eso, personas que tienen marcas entre manos, ya sea que sean emprendedores y emprendedoras, como si son personas que trabajan por cuenta ajena en departamentos de marca o de marketing o de comunicación. Si tienen dudas, como irás hablando sobre la caravana, que te vayan contactando. Ya para acabar, ¿algún consejo final que les puedas dar a esos emprendedores, emprendedores que estén atascadas con sus marcas? Lo que dicen en ese punto de no acabo de verme cómoda, no acabo de representarme, no sé cómo seguir. Que miren dentro. Es que, mira, lo que he sacado ahora como Lead Magnet eh, Ujú. es un audio que precisamente te invita a entrar a esa cueva que a veces da miedo entrar porque está hecha de tus miedos, precisamente, pero ahí está la clave de tu propósito. Cuando tú te miras a esos miedos a la cara, encuentras qué fue lo que prendió tu propósito, cuál fue ese tisquero. Hay veces que los propósitos nacen del amor y a veces que nacen del dolor, de lo que te faltó. Entonces, mirar dentro. Hay veces que es más agradecido porque nace del amor lo que haces y hay veces que da un poquito más de cosa porque nace del dolor, pero en cualquier caso, lo que encuentras cuando luego le das forma es muy liberador. Porque si tu propósito ha nacido del amor, pues ya está. Es una marca creada a base de amor y maravilloso. Y cuando tu propósito viene del dolor y tú creas una marca poniéndole ese amor para evitar a la gente eso que pasaste tú, eso que sufriste tú, también mientras les ayudas a ellos, te ayudas un poquito a ti. Entonces, en cualquiera de los casos, es muy bonito y muy poderoso lo que se genera después. Así que se atrevan a mirar lo que hay dentro. Hay veces que se necesita ayuda profesional para eso, también te lo digo. Sí, es muy tortuoso, pero profesional me refiero a psicólogos o a que te ayude a hacer algún tipo de terapia. ¿Quién te iba a decir que iba a enviarte la gente a terapia en esta entrevista? Pero no, porque hay veces que asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo y hay veces que sé que, que son palabras mayores. Ujú. eh, pues eso, que miren dentro. No sé, la verdad es que emprendimiento, yo creo que sin autoconocimiento es muy complicado, ¿no? Y cuando empiezas a escarbar es cuando lo que dices, tú ves unos miedos y dices, vale, he de superarlo si quiero llegar allí o no, cómo hacerlo. Y bueno, pues te iba a pedir para acabar una frase inspiradora o un mantra para ese día a día de los emprendedores, pero igual, si quieres, nos quedamos con lo de que se atrevan a mirar para adentro. Si Pues tienes capaz algo te más. diría que, mira, yo termino siempre todas mis newsletters y tal, la voy cambiando un poco, pero siempre termino con lo mismo. Conócete, quiérete, sé consciente de tu poder, elige bien las palabras para contarlo y arde. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por tu generosidad, Sandra. A ti, Gloria, muchísimas gracias. Un abrazo, chao.